Sin ninguna duda, el tema de Ecuador sigue siendo una noticia importante para todos nosotros. Ponerla la nota con Rubén Darío Cuéllar primero. Es un hecho lamentable y grave. Lamentable porque se han sucedido una serie de eventos desde hace bastante tiempo entre México y Ecuador, ¿no? Que ha tenido como telón de fondo el exceso verbal del presidente López Obrador para referirse no solamente a la situación interna del Ecuador, sino lanzar públicamente algunas hipótesis respecto a la causa de la muerte de un candidato a la presidencia, hechos que son no solamente inaceptables, sino que son francamente contrarios al derecho internacional y a las buenas relaciones que deben primar entre los estados. Ninguno de estos hechos evidentemente justifica la medida del presidente Noboa. La violación de la integridad territorial de la Embajada de México en Quito está fuera de cualquier duda. Lo que hago es tratar de entender por qué lo han hecho, no de justificar el hecho de que así haya ocurrido. Es de esperar que a partir de ahora, primero, la comunidad interamericana interponga sus buenos oficios, me refiero a los países verdaderamente democráticos de la comunidad, para lograr bajar la intensidad de este conflicto que se ha suscitado entre dos países latinoamericanos, dos países del hemisferio. Como usted sabe, la canciller del Ecuador ha pedido una reunión del Consejo Permanente de la OEA y seguramente en esa ocasión ambos cancilleres van a descargar los elementos que lo asisten para haber actuado de una forma, en el caso del Ecuador, haber invadido violentamente la sede diplomática, y en el caso de México, haber roto las relaciones y haber decidido iniciar una acción penal o una acción ante la Corte Internacional de Justicia. Hay observaciones a la manera de otorgar los asilos y a quienes solicitan los asilos. ¿Podría ir esto detrás de todo este proceso, digamos? A ver, indudablemente la institución del asilo político ha sido deformada por decisiones políticas de algunos gobiernos. Particularmente nosotros hemos sufrido, en el caso de Bolivia, la intromisión de algunos países en los asuntos internos del Estado, concediendo asilo a personajes que en su momento debieron haber respondido ante la justicia. En ese momento, el gobierno de México, por ejemplo, entendió seguramente que no habían condiciones para un juzgamiento imparcial de autoridades, de exautoridades sobre las cuales pesaban algunas acusaciones y decidió concederles el asilo. Lo que pasa es que el orden internacional que se establece a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, que da lugar a todos estos acuerdos, al Acuerdo de Caracas, a la Convención de Viena y todo aquello, está demostrando una necesaria modernización para evitar que, sobre texto del cumplimiento de estos acuerdos internacionales, se viole flagrantemente, como en este caso, la soberanía de los países. ¿A qué me refiero? La Convención de Caracas de 1954 declara expresamente la imposibilidad de otorgar asilo político a personas que están siendo perseguidas judicialmente por delitos comunes en su país. En el caso del señor Jorge Glass, tenía 2 sentencias ejecutoriadas. Había purgado más de la mitad de una de ellas en prisión. Tenía un nuevo proceso por peculado. Tenía una serie de denuncias, entonces no correspondía bajo ninguna circunstancia, primero, que el gobierno
de México le haya concedido, lo haya aceptado como huésped y un día antes de la precipitación de estos hechos le haya concedido la calidad de refugiado político. México debe haber expulsado al señor Glass de su embajada y ahí las aguas se aquietaban. Pero no solamente no lo expulsó, ahí vienen las declaraciones del presidente mexicano, muy suelto de lengua, haciendo una serie de comentarios que son francamente inaceptables e hirientes para un país soberano, por muy pequeño que sea como es Ecuador. Es una acción política que desconoce el fundamento del derecho al asilo. Es una acción política que se pasa por encima las determinaciones de la Convención de Caracas y más anteriormente de la Convención de Montevideo del año 33. Es decir, de acuerdo con Rubén en todo lo dicho, con una excepción, los refugiados en la Embajada de México, los bolivianos refugiados en la Embajada de México, no tenían procesos comenzados, sino que habían avisado, y fíjense que durante el año y fracción de doña Yanine Áñez no le siguieron un juicio a nadie, cosa que reclamamos mucho de que debieron haberle iniciado juicio, no lo hicieron. Ahora, López Obrador AMLO tiene esta incontinencia verbal que es muy jodida, pero además que él sabe por qué lo hace, porque está bien, parece un viejito que ya no da más, no, es un viejito bien hijo de puta, en los términos de ser un tipo jodido, porque es un hombre de mucha calle. Entonces, enerva, pero no tenía derecho Ecuador, pero además... Vean esta carta para que vean que hay una intencionalidad política en lo hecho por Noboa. Presidencia de la República del Ecuador, ponela ahí para que la vean. Ecuatorianos, los últimos días han requerido fuerza y decisión. En una situación compleja y sin precedentes que vive el país, he tomado decisiones excepcionales para proteger la seguridad nacional, el Estado de Derecho y la dignidad del pueblo que rechaza cualquier tipo de impunidad a criminales, delincuentes, corruptos o narcoterroristas. Mi obligación es cumplir con los dictámenes de la justicia y no podemos permitir que se aísle a delincuentes sentenciados involucrados en crímenes muy graves, violando el artículo 3 del Acuerdo de Caracas, el artículo 1 de la Convención de Montevideo, el artículo 41 de la Convención de Viena, o se corra el riesgo inminente de fuga, como nos ha pasado antes, y se burlen nuevamente del pueblo ecuatoriano. Hemos visto las reacciones de algunos grupos que han puesto sus intereses y proyectos políticos por encima de la soberanía, dignidad y la justicia de Ecuador. Otros han tratado de volverlo una lucha ideológica, tratando de encasillarme con un extremo del cual nunca he sido parte. Por último, unos políticos ecuatorianos caducos han solicitado a México nos declare la guerra y a la comunidad internacional que nos sancione económicamente, incurriendo en una traición a la patria nunca antes vista. Aquí viene la intención política y ponelo, para que lo vean. Hay que entender que nos estamos jugando el país y que todas estas críticas salen una vez que ven que la gran mayoría de los ecuatorianos votará por la dignidad nacional en la consulta popular del 21 de abril, la máxima expresión democrática en una nación. Le sirvió perfectamente para meter su intención, la intención de politizarlo. Todo esto le sirve para impulsar la rabia contra el correísmo, que es absolutamente entendible, pero además la rabia contra esto, defendamos el país, vámonos con Noboa para donde él nos lleve. Esto es una utilización del país, esto es patrioterismo y esto es populismo al canto. Aprovecha un hecho legal, todo lo que ustedes quieran, pero lo exacerba. Esto es política, lo que está haciendo Noboa para mí es política. El Ecuador es país de paz y justicia que respeta a todas las naciones y el derecho internacional.
Al pueblo hermano de México quiero expresarle que siempre estaré dispuesto a resolver cualquier diferencia, pero que la justicia no se negocie y que jamás protegeremos a criminales que han hecho daño a los mexicanos. ¿Qué daño habrá hecho a los mexicanos el señor? Ahí no lo entiendo. Finalizo este mensaje agradeciendo a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y mi equipo de trabajo, pero sobre todo agradecer a los millones de ecuatorianos que luchan día a día a mi lado por un nuevo Ecuador. Esto tiene una connotación política muy desagradable, tremendamente desagradable. Escuchemos a la Cancillería de Ecuador reforzando la idea de que Noboa fue el que ordenó. De decisión por parte del presidente de la República. ¿El presidente fue quien dio la orden directa? Por supuesto, él es quien dicta la política exterior, él es quien dicta. ¿Alguien se opuso a esta decisión presidencial y le dijo, presidente, vamos a violar la Convención de Viena? Lo que nos corresponde a nosotros como Cancillería es asesorarle. Primero, informarle a través de un informe extenso todo lo actuado. Y segundo, asesorarle. Por supuesto que se le dice al presidente cuáles pueden ser las consecuencias de uno u otro acto, y esto estaba sobre la mesa. El presidente está defendiendo la democracia, la seguridad del país. ¿Era eso o la fuga de Glass? Ustedes imagínense lo que hubiera pasado. Sí. Imagínense lo que pasaba en el país. Y además había una clara interferencia de un Estado dentro de asuntos internos en el Ecuador. ¿Sabían que Glass iba a salir de la embajada esa noche? El presidente nos informó que tenía información que así decía. ¿Por qué no lo esperaron afuera y lo capturaron en la calle? Bueno, esas ya son estrategias que no le corresponde a Cancillería, yo no le podría decir. Okay. Nosotros lo que hacemos es informar, asesorar y, por supuesto, ante las decisiones que se tomen, actuar. Y aquí quiero regresar al tema de las relaciones. Es verdad que varios países han sancionado diciendo que se ha violado uno de los artículos de la Convención de Viena. Pongamos el artículo, solo para que la gente un poco lo entienda, pongamos el artículo de la Convención de Viena, que es el 22, que habla de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Los agentes del Estado de receptor no podrán penetrar en ellos sin consentimiento del jefe de la misión. Los locales de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos, así como los medios de transporte de la misión, no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. Claramente eso no ocurrió. Así es, cuando usted dice, ¿y por qué no el auto? Ahí tiene la respuesta. Pero vamos a lo... Perdóneme, era menos traumático requisar un auto que meterse a la embajada como se metieron. Viola el mismo artículo de la Convención de Viena, y quiero ir a eso. ¿Qué es más grave? ¿Eso o todos los artículos que permanente y de forma reiterativa fueron violados por la Embajada de México? La señora canciller no está de acuerdo con Noboa, pero le está obedeciendo. Porque, ¿qué es más grave? Ella sabía exactamente el quilombo, pero además hay una cosa. No podía entrarse ni en su vehículo ni a nada. ¿Por qué no rodeó la embajada? No sé, pregúntele al presidente. Pues yo le pongo guardias alrededor de la embajada, uno al lado del otro, y lo espero que salga. Pero ¿qué hubiera hecho yo si fuera presidente? Le digo, señor embajador, nosotros no podemos entrar a su embajada, es verdad, pero usted ha violado la ley haciendo lo que ha hecho. Las convenciones y estas cosas le ha permitido al señor. Quiero avisarle que a partir de este momento ustedes no tienen electricidad, ni pueden salir un paso afuera del territorio mexicano, que es su embajada. No le vamos a quitar el agua porque eso hace a los derechos humanos. Pero nadie dijo que yo estoy obligado a darle electricidad a un país que me está ofendiendo y que es hostil conmigo. Han podido. Lo que necesitaba esto era una situación mucho más complicada. Y los políticos son así, lamentablemente.
Y los que no son, porque este era apenas un parlamentario oscuro, pero los que no son inmediatamente aprenden, no aprenden lo bueno de verdad, aprenden lo malo. Y había que, el populismo es así, había que tener la posibilidad de sacar esta carta. Había que tener la posibilidad de sacar esta carta. Y esta carta bien vale una allanada para ellos. Y ahora se jodió todo. Está clarito. Sabía cuál era el riesgo y lo tomó. ¿Por qué? Porque viene una elección, una consulta popular el 21 de abril donde le van a dar poderes especiales seguramente. Mañana sabremos exactamente qué es lo que viene. Pero aquí está el quid de todo. Y por si acaso a los que me agreden o me insultan, hoy día he borrado a 4, los he bloqueado. Tenía que ser zurdo. El señor Milei se ha opuesto a la decisión tomada por el señor Noboa. Ustedes que creen que Milei es todo. El señor Milei es respetuoso de la ley y de los convenios, para que lo sepan. Fíjense cuáles son los países que se han opuesto y ahí van a sacar su cuenta. Vamos al corte.